una emisión más de su programa La Hora PAF. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Un honor estar aquí con ustedes y agradeciendo de antemano la cordial invitación de Casia Editores, también de parte del jefe de editores, el maestro Joan Irving Valtierra. Gracias por la amable invitación. Y el día de hoy lo que nos trae aquí con ustedes es un tema que no podríamos pasar de largo, un tema que por supuesto a muchos nos tiene pues con el estudio pendiente de toda esta serie de cambios, de modificaciones, de propuestas que ha llevado a cabo inicialmente el Ejecutivo, que ha propuesto al Congreso y que están pendientes por ser aprobadas por el Congreso. Sin embargo, pues aun cuando estemos hablando de un proyecto de reformas que contiene esta resolución miscelánea y que abarca pues distintos ordenamientos legales en materia fiscal federal, por supuesto que uno de los ordenamientos legales más importantes pues es el que nos trae aquí con ustedes, que es el referente a la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación para 2022. Sin duda, a partir de que nuestro país entra en esta dinámica internacional, en el momento en que se incorpora a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en 1994, prácticamente a partir de 2004, 2005 en adelante, pues se empiezan a llevar a cabo esa serie de adecuaciones a nuestras legislaciones en materia tributaria, y particularmente a partir de 2014 es cuando los legisladores pretenden llevar a cabo o implementan estas medidas propuestas por la OCDE en el proyecto BEPS, que este proyecto, esta iniciativa de la OCDE, pues México ha sido, si no el primero, pues uno de los países que empezó a incorporar de una forma directa, a quemarropa, diríamos, toda esta serie de propuestas y de cambios que vienen, por supuesto, de directrices de orden y de carácter internacional. Es así como a partir de 2014, pues nuestro país se ve envuelto en esta dinámica ya imparable de toda esta serie de reformas, adecuándonos, por supuesto, a estas medidas que a nivel internacional pues se han implementado, se han determinado desde la OCDE, y que con ello se determina una directriz exacta, puntual, principalmente en los países europeos, y México se incorpora en esa dinámica del G20. Y es así que efectivamente, pues desde 2014 se implementan estos medios electrónicos, el buzón tributario, el tema del 69B, de entre otras tantas modificaciones radicales que ha tenido la regulación en materia fiscal en nuestro país, y que por supuesto desde aquel entonces implica la obligación de que todos los contribuyentes pues tengan internet, tengan computadora, tengan correo electrónico, y ahora a partir de 2020 pues ya se les obliga a que den, así como lo oyen, el teléfono celular. ¿Para efectos de qué? Pues no solamente de que la autoridad les envíe el mensaje recordatorio de que tienen que pagar sus impuestos el domingo a las 3 de la mañana, sino también para efecto de que sean localizados a través de la georreferenciación, por si no lo recordaban. En este contexto, entonces, vemos que en 2020 se llevan a cabo pues una serie de modificaciones al Código Fiscal, y de igual o con mayor elemento para otorgarle mayores herramientas a la autoridad y empoderarla en materia de facultades de gestión. Y posteriormente, pues en 2021, en este año, también se vuelven a incrementar, se le otorgan también más facultades a las autoridades en materia de facultades de comprobación, como lo es el caso del artículo 46 en el tema de las facultades de los auditores, que como ustedes recordarán, pues ahora ya tienen pues estas facultades para en la última acta parcial, pues llevar a cabo la determinación de la valoración de las pruebas del contribuyente, por dar una mera referencia al respecto. En este contexto, pues nos toca señalar o hablar brevemente de algunos de los cambios más considerables de esta reforma, y para ello señalaríamos que pues en primera instancia tenemos pues distintas modificaciones al Código Fiscal. De entrada podríamos señalar que existen alrededor de 80 artículos que, de ser aprobados por el Congreso, pues tendríamos 80 artículos reformados del Código Fiscal.
insistimos que estamos basándonos en el proyecto de reformas. Al parecer, o la expectativa por lo menos que yo tengo, es que es muy factible o muy probable que así como se pasó la iniciativa vaya a ser aprobada en función de que el partido en el poder, bueno, pues requeriría mínimas alianzas para tener esa mayoría. Es una mera especulación, una mera consideración subjetiva de su servidor. Y de ser así, entonces quedarían 80 artículos reformados. Cabe señalar que pareciera que uno de los principios que menos se respeta o se consideran, por lo menos en la práctica, por parte de los señores legisladores, pues es el principio de certeza jurídica, particularmente en materia fiscal federal, en razón de que, por dar un ejemplo, recordaríamos que el artículo 5A, que regula el tema de razón de negocios o que se conoce a nivel internacional como Test Proposed Business, derivado del derecho anglosajón y que nace paradójicamente en 2019 en Alemania, pues esta regulación del tema de razón de negocios, recordaríamos que se crea en 2020 o entra en vigor en 2020, y en el último párrafo de este artículo, pues refiere que la autoridad no va a iniciar ningún tipo de acción penal al respecto. Después, en 2021, derivado del ejercicio de las facultades de comprobación para el tema de razón de negocios, que es la única forma a través de la cual la autoridad puede recaracterizar o no la razón de negocios. Y posteriormente, en 2021, pues que dice mi mamá que siempre sí, y se reforma el último parrafito del artículo 5A para efecto de señalar que sí es procedente las acciones de carácter penal en este tema, en lo referente, en lo concerniente a razón de negocios. Al parecer, en este proyecto de reformas, pues es el objetivo, dando como ejemplo este caso, pues que se derogue el último párrafo del 5A. ¿Y por qué tanta modificación a un solo artículo? Por dar una mera referencia de los cambios que ha habido en los últimos años, pues recordaríamos que el artículo 42 del Código Fiscal previene que para efectos del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad las va a ejercer para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, segundo, para determinar créditos fiscales al contribuyente, tercero, para darle vista a terceras autoridades, o cuarto, para poder ejercitar acciones de carácter penal. Y con esto, entonces, que tratamos de señalar, pues que era innecesario, salvo su mejor opinión, pues la creación del último párrafo del 5A, porque precisamente el artículo 42 ya prevenía desde su misma existencia en que se emitió este artículo, pues que el ejercicio de las facultades de comprobación traerían esos efectos, dentro de los cuales pues se incluye o se contempla el hecho de que la autoridad puede ejercitar acciones de carácter penal. De tal suerte que tal pareciera que algún legislador pues desconocía, omitió o no vio o no quiso ver el último párrafo del artículo, la regulación del artículo 42, que al final del día era esencialmente innecesario. En ese contexto también podríamos señalar que de aprobarse este proyecto, pues estaríamos hablando de 49 artículos adicionados, así como lo oyen. En el volumen de los artículos que han sido reformados prácticamente a partir de 2020, 2021, y si entran en vigor estas reformas, pues veremos que cada vez la autoridad adiciona, modifica y deroga más artículos. Señalaba al principio de esta breve plática, pues que la autoridad parece que lo que sí le da una certeza al contribuyente es la falta de certeza, valga el juego de palabras, en función de que pues ya no sabemos si el artículo que el año pasado estaba vigente va a estar vigente el día de hoy, y ya no sabemos si el siguiente año va a estar vigente o van a derogar o van a modificar ese artículo. Verdaderamente increíble la forma o la dinámica a través de la cual se han llevado a cabo esta serie de cambios. Cabe señalar que en primera instancia, como lo hemos comentado, toda esta serie de cambios no obedece a ningún esquema, objetivo o ideología partidista, sea comunista, socialistoide, capitalista, neoliberal, nazi o como le quieran llamar. No obedece a ningún tipo de ideología. Obedece al compromiso que tiene nuestro país a nivel internacional con un organismo supranacional, por llamarlo de esa manera. El punto interesante que valdría la pena señalar o considerar a nivel de investigador, y ahí les damos ese tip para los colegas investigadores, es hasta qué punto realmente los legisladores se han apegado literalmente a ese proyecto BEPS para las reformas fiscales.
quizá caeríamos en el escenario en donde alguna de las reformas que estén llevando a cabo los señores legisladores tal vez no tengan nada que ver con los proyectos BEPS que la OCDE nos propone. Y si tienen alguna, algún atisbo de alguna duda, valdría la pena recordar o referir como simple inquietud intelectual el punto número 4 del Grupo de Acción Financiera, con el cual la autoridad ha pretendido justificar, entre comillas, el hecho de incorporar a los CEFOS dentro de la lista de la UIF. ¿Realmente eso obedece al punto número 4 de la GAFI? Bueno, pues ahí lo dejamos en la mesa para efecto nada más de una simple pregunta en el tema del ámbito internacional y de la adecuación de las leyes en nuestro país. Recordaríamos, finalmente, antes de continuar, pues que la OCDE sí le propone y dispone y establece que los países miembros incorporen este proyecto de BEPS a los países siempre y cuando no contravengan sus leyes a nivel doméstico ni su propia constitución. Y bueno, si queremos otro ejemplo, y perdón que me haya tardado tanto en ingresar al tema de la reforma fiscal o la reforma al Código Fiscal, pues simplemente recordaríamos que el artículo 26 del Pacto de San José establece en forma clara y precisa que no se debe de discriminar a los gobernados. Y un ejemplo clarísimo que tenemos y flagrante es el artículo 69b, en donde lo primero que se lleva a cabo, tristemente, pues es denostar al contribuyente exhibiéndolo en la plaza pública a través de las publicaciones en el boletín, perdón, en el Diario Oficial de la Federación, en la página de internet y, por supuesto, en el buzón tributario. Nada más como una mera muestra de cuestionar la inconvencionalidad o no de estas reformas. Y en ese contexto, entonces, señalaríamos que dentro del proyecto de reformas están 12 artículos que van a ser, de ser aprobado, van a ser derogados. Y así empezaríamos de una forma genérica a referir, pues, algunos de los temas que yo en lo particular considero de especial atención. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, y bueno, ahí tenemos el cuadro demasiado elocuente de parte de este personaje en función del incremento de las facultades de gestión. Cabe señalar, como lo hemos señalado en algún otro foro, como lo hemos indicado en algún otro momento, pues que alrededor de 260 causales son las hipótesis que previene el artículo 17H bis del Código Fiscal para la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Quizá por eso esta imagen es tan dramática en este contexto. Y recordaríamos que a partir de 2020 entra en vigor pues un nuevo artículo que se incorpora al Código Fiscal con una nueva figura que es la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Recordaríamos que hasta 2019, pues la forma a través de la cual la autoridad llevaba a cabo esa especie de sanción o aplicación en contra del contribuyente que se portaba mal, pues era en el sentido, en la referencia, en el contexto de que le cancelaba los certificados de sellos digitales al contribuyente. Y de ahí se derivaron alrededor de dos tesis de jurisprudencia, tesis aisladas de la Corte, que establecían que primero tenía que darle vista al contribuyente, cómo le cancelan los certificados de sellos digitales. Es así como la autoridad lleva a cabo la reforma del Código Fiscal incorporando el 17H bis, y con esto pues se crea una figura novedosa, entre comillas, que al final del día pues genera de alguna manera los mismos efectos que esa cancelación, en el sentido de darle una restricción temporal al uso de los certificados de sellos digitales, y que con ello el contribuyente se ve imposibilitado hasta en tanto pues se regularice en el cumplimiento de sus obligaciones o se salga de esos supuestos que establece la ley, pero simplemente por darles esta referencia, pues en primera instancia hasta el día de hoy no sabemos si se va a aprobar o no esta propuesta, pero por supuesto que se incrementarían esas 260 causales. ¿Por qué lo refiero? Pues porque ahora precisamente pues se van a incrementar las facultades en el tema de la restricción temporal de certificados sellos digitales. Pero antes de hablar de ese tema, hablaríamos de un supuesto que ahora la autoridad va a pretender implementar sobre la negativa del Servicio de Administración Tributaria para otorgarle la firma electrónica avanzada y los certificados de sellos digitales a los socios. Es decir, se pretende reformar el artículo 17D en el sentido, como lo vemos aquí en este cuadro, quizá de una forma
más gráfica es como yo logro entender este tipo de reformas. Y en este contexto pondríamos el ejemplo de que si un contribuyente es socio de una persona moral y lleva a cabo este contribuyente la solicitud de su firma electrónica avanzada o de los certificados de sellos digital al SAT, porque bueno, está dentro del plazo para solicitar ese tipo de actualización, el SAT le puede negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada o de los certificados de sellos digitales, siempre y cuando, o en los casos más bien en donde cualquiera de los socios o accionistas se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece precisamente el artículo 17H en sus fracciones 10, 11 o 12 o 69 doceavo párrafo. Y con ello, entonces, pues la persona moral que entenderíamos que es una ficción jurídica, que no tendría una relación directa en principio con esa causal para la negativa del otorgamiento de la firma electrónica avanzada o de los certificados digitales. ¿Por qué? Porque son dos personas jurídicas distintas, pero la autoridad lo vincula, es decir, basta y sobra con que uno de los socios o accionistas estén en ese escenario, pero no acaba ahí la hipótesis en cuanto a la regulación. La primera hipótesis o la primera causal sería si este socio accionista se encuentra en cualquiera de estos escenarios que acabamos de señalar, o en su defecto, refiere el código de la propuesta, esta persona, este socio accionista, tiene el control efectivo del solicitante. En este contexto refiere que tendría el control efectivo, pues en los casos en los que se adecua a la hipótesis de la fracción décima del artículo 26 en su inciso A, B o C, es decir, no lleve contabilidad, no tenga RFC o esté ilocalizable. En ese contexto, si lleva el control efectivo el solicitante o tiene el control de otra persona moral que se encuentre en los mismos supuestos, es decir, si se trata de que este socio, pues es socio también de otra persona moral y también tiene ese control efectivo, entonces la autoridad le negará la firma electrónica avanzada o el certificado de sellos digitales, argumentando pues que al ser socio de otra empresa en esas mismas condiciones o en esos mismos escenarios, pues ya no procedería el renovarle su firma electrónica avanzada o otorgarle los certificados de sellos digitales. Aquí la pregunta sería, ¿qué vínculo, qué relación podría guardar una tercera empresa donde este señor es socio para efectos de esa decisión que estaría implicando, que estaría tomando la autoridad? Y para eso, pues ponemos este cuadrito en donde señalamos qué relación guarda un tercero con una persona moral que tiene un socio que se encuentra en los supuestos que ya habíamos indicado del artículo 17H, fracción 10, 11, 12 o en el artículo 69, 12º párrafo. Pues entendemos, por obviedad de razones, en primera instancia, salvo su mejor opinión, pues que no habría ningún vínculo o una relación directa. Es más, puede ser que las mismas empresas, entre ellas, ni siquiera se conozcan o tengan alguna relación de carácter comercial y menos aún para con la autoridad. Es decir, se trata o no, más bien no se trata de empresas relacionadas. Y en ese contexto, no obstante lo anterior, pues además de que es una ficción jurídica la sociedad mercantil, pues la autoridad pues les privaría de la expedición de la firma electrónica o del certificado de sellos digitales. Y ahí tenemos el ejemplo entonces en donde, pues en lo particular, su servidor considera que no habría una relación o un vínculo entre una empresa, por más que sea socio de dos empresas diferentes, pues en este escenario, y de alguna manera, evidentemente, se trata de una acción condicionada de parte de la autoridad, aunque no tenga ningún tipo de referencia o relación de carácter comercial. Esto implicaría, y me anticipo a señalarlo, una violación al principio de legalidad y de certeza jurídica y de seguridad jurídica, pues evidentemente estaría sobradamente incurriendo en un acto de arbitrariedad de la autoridad. ¿Y esto qué implica? Pues la procedencia o la procedibilidad del juicio de amparo indirecto contra el primer acto de aplicación de este artículo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún vínculo o relación en ese contexto. Cabe señalar que en este sentido se está refiriendo al hecho de los escenarios, las hipótesis del artículo 17H,
como ya dijimos, la fracción 10, 11 y 12. No obstante, valdría la pena señalar que desde hace como 20 años existía una iniciativa por parte del Congreso, fíjense cuántos años ya pasaron, y finalmente, pues, de alguna manera cobró vida esa iniciativa que desde hace muchos años estaba por ahí perdida, que nunca había progresado, precisamente por los argumentos que les acabo de señalar. Pero bien me dirían, oiga, espérenme, pero hace 20 años no existía el 17H ni 17H bis. No, se refería de cuando una persona fuera accionista de otra empresa. Y precisamente los argumentos que en su época los señores diputados dijeron, pues son los mismos que acabamos de indicar ahorita, nada más que ahora con la actualidad del tema del 17H. Entonces, pues ahí vemos un escenario complicado y en ese contexto, pues si un contribuyente tiene problemas con otra empresa o esa empresa tiene esas mismas causales o restricciones, pues con eso sería suficiente, aunque no tenga ningún vínculo a las empresas desde el punto de vista jurídico, para que la autoridad niegue de la primera el otorgamiento de la FEA o de las certificados de sellos digitales. Por otro lado, podríamos hablar ahora sí en lo que respecta al concepto de restricción temporal de certificados de sellos digitales, que la autoridad vuelve a incrementar o empoderar pues los dientes a la autoridad, valga la expresión metafórica, dándole mayores, como si los 260 causales que ya existen hasta el día de hoy en el 17H bis no fueran suficientes. Y en ese contexto, pues reforma y adiciona precisamente el artículo que entró en vigor en el mes de enero de 2020 y nos referimos al artículo 17H bis. El artículo 17H bis, pues, se incrementan o se modifican estas causales que ya existían y se incrementan, por supuesto, y aquí vemos en pantalla, pues, que existe la fracción primera, la fracción quinta, la fracción tercera, la fracción séptima y la 12ª que vamos a ver más adelante, y en esto, pues, encontramos que en la fracción primera se refiere a contribuyentes que tributen conforme a la fracción cuarta, capítulo segundo, sección cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando se omitan más de tres o más pagos mensuales en un año calendario consecutivo o no, o una declaración anual. Es decir, basta con que se omitan más de 3 o más pagos mensuales en un año calendario en forma consecutiva o no, o la declaración anual para que sea suficiente causal para la restricción temporal de certificados de sellos digitales. La fracción quinta establece que se ubiquen los contribuyentes en el 8º párrafo del 69B. Este es importante porque se considera ahora a los EDOs, es decir, el artículo 69B en su párrafo 8º regula o se refiere o hace mención a aquellas personas físicas o morales que le hayan dado efectos a los comprobantes fiscales digitales por internet, y esto se refiere a los que comúnmente se les conocen como los EDOs. Es decir, recordaríamos que el 69B creado en 2014 establece, regula, determina un procedimiento administrativo en contra de estos, como se les llama coloquialmente, factureros. Se lleva a cabo la primera publicación y con base en la información que tenga la autoridad, ojo, siempre y cuando estemos hablando del procedimiento administrativo per se, el que originalmente pretendía que se llevara a cabo la autoridad. ¿Por qué hago esa referencia? Porque recordarán que en 2019 la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia desafortunada, diría yo, en donde permite por primera vez que en una facultad de comprobación se pueda llevar a cabo una facultad de gestión. Una regulación verdaderamente interesante, verdaderamente discutible, y que para colmo de males, pues también ha resuelto la Corte que no es menester, no es necesario que la orden de visita se fundamente en el 69B. Pero bueno, el punto originario, valga la expresión, de lo que quiso decir el legislador es que en el procedimiento administrativo se lleva a cabo una primera publicación. Recordarán que le dan 15 días al presunto EFO para que manifieste lo que su derecho convenga, y la autoridad, como lo dijimos en un principio, exhibe en el Zócalo, en la plaza pública, lo digo metafóricamente, al contribuyente para que se le notifique por buzón tributario, por la página de internet o por el diario oficial de la Federación, lo que por supuesto implicará una afectación en la imagen del contribuyente, por lo menos a nivel gremial y a nivel de derecho privado, que muy probablemente pueda traer como consecuencia
pues el hecho del desprestigio y que ya no le paguen, además de que ya no lo contraten. Pero bueno, ese no es el punto. Después de ahí, la autoridad, una vez que, bueno, el contribuyente tendría la posibilidad, de acuerdo a las reformas que hubo posteriormente en 2018, pues de un plazo de 5 días de prórroga tácito, que una vez que exhiba esos documentos o que acredite la materialidad para esos efectos, pues la autoridad tendría un plazo de 50 días para llevar a cabo la resolución definitiva. Pero aclaramos, ojo, es una resolución definitiva, así se le llamó, pero es la segunda publicación en donde ya no es una presunción, sino ya es de carácter definitivo. Hay que recordar que el concepto de definitivo es para efectos nada más del artículo, porque la definitividad implicaría pues que el contribuyente, el afectado, agote todos los medios de defensa y hasta la última instancia, cuando ya se vuelva esa resolución definitiva o cosa juzgada, pues ya podríamos hablar de que se encuentra en definitiva. Por lo pronto, la segunda publicación así le refiere el 69 del Código Fiscal, y es precisamente en ese momento, en el octavo párrafo, penúltimo párrafo del 69, cuando ya le nace el derecho, valga la expresión metafórica, a la persona física o moral que adquirió, que le dio efectos a esos comprobantes fiscales digitales por Internet, y a partir de ese momento le nace el derecho para que se pueda defender y tendrá un plazo de 30 días para acreditar la materialidad o la existencia de esas operaciones. Es precisamente en ese momento en donde pues la autoridad fiscal para estos efectos del 17H bis ya le podrá restringir, entre comillas, temporalmente los certificados sellos digitales. De ahí la importancia de que pues todos los contribuyentes tengan acceso a esa información, ya sea a través del SAT o ya sea a través de las plataformas que ya existen de parte de algunos programas que se han creado. En este contexto, si la autoridad utiliza medios electrónicos, ¿por qué no los va a utilizar el contribuyente? Y para esos efectos, el contribuyente tendría la obligación de estar verificando regularmente, más que si existe o no en su domicilio fiscal el contribuyente, que eso no le sirve para nada, porque no le va a estar rogando y abrazando de los pies para que no se vaya al domicilio fiscal, sino para efecto de verificar si ese contribuyente, si ese proveedor o ese cliente se encuentra en la lista negra. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lleve a cabo precisamente la publicación definitiva, pues contará con esos 30 días. Vale la pena señalar que precisamente pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha resuelto en diversas sentencias de parte de las salas de este tribunal, pues que las autoridades pues no han considerado un punto de que son las reglas de carácter general las que regulan el procedimiento administrativo de los CEDOS, pero no lo regula el Código Fiscal y aparte no existe una cláusula habilitante y las reglas van más allá de la ley. Tuvieron una oportunidad de oro los señores legisladores para corregir ese punto, para establecer el procedimiento administrativo que debe de llevar a cabo el EDO, la empresa o persona física que le dio efectos a los comprobantes fiscales, y efectivamente, como ustedes lo pueden deducir, no aprovecharon ese momento histórico los señores legisladores y lejos de ellos le agregaron un parrafito más al 69B de aquellos EDOS pues que facturaron a nombre, perdón, de los EFOS que facturaron a nombre de un tercero. Efectivamente es otro supuesto que se había dado en la práctica, pero siguieron dejando en estado de indefensión a los EDOS. Esto que pues podríamos señalar fue un momento histórico para los legisladores para regularizar la constitucionalidad de esa regulación administrativa, pues quizá para muchos van a decir que siga así, porque en tanto no lo modifique la autoridad, ¿qué creen? Pues lo van a poder seguir impugnando los CEDOS bajo ese argumento, y que desafortunadamente para la autoridad ya ha habido serias o una serie de sentencias favorables a diversos contribuyentes en ese sentido. También la fracción tercera del artículo 17H bis se modifica en el sentido de que procederá la restricción temporal de certificados sellos digitales cuando se actualicen las conductas del artículo 85, fracción primera, y solo procederá una vez que las autoridades fiscales le hayan notificado al contribuyente previamente la multa por reincidencia correspondiente. Si se fijan del lado derecho en la fracción primera y quinta que nos adelantamos a señalar para efectos didácticos, pues señalamos que eso se va a llevar a cabo en facultades de gestión, y la fracción tercera y séptima se van a llevar a cabo en facultades de comprobación.
pero cobra especial relevancia la fracción tercera del artículo 17H bis que estamos comentando, porque desgraciadamente es un escenario de carácter o de índole subjetivo. El hecho de que cuando se inicie las facultades de comprobación, concretamente visita domiciliaria, pues debe de tener, como lo hemos señalado reiteradamente, el contribuyente hoy por hoy una capacitación, debe de llevar a cabo todo un protocolo, valga la expresión, para poder atender una visita domiciliaria. No se puede dar el lujo de tratar como se le antoje al auditor, porque este funcionario público puede determinar, considerar, establecer que el contribuyente no solamente esté ilocalizable en términos del 110 fracción quinta del Código Fiscal y con ello configurar un delito, sino también puede darse el supuesto de que se opuso a las facultades de comprobación y al oponerse en este escenario nuevamente, es decir, condiciona para que se oponga 2 veces y con ello en la segunda oposición pues no solamente se gane la multa, sino al ser reincidente se le restrinja temporalmente los certificados sellos digitales. Es decir, la autoridad podrá considerar de carácter subjetivo o interpretar a su buen saber y entender que el contribuyente o la persona que tuvo a bien atenderlo en esa diligencia del inicio de las facultades de comprobación simplemente no lo quiso atender y con ello implicó que se opusiera a las facultades de comprobación. Y si vuelve a ir y lo vuelven a tratar mal o lo dejan en el sillón oyendo cumbias o oyendo reggaetón o enfrente de un perro, pues muy probablemente la autoridad vuelva a referir, y no estoy dando ideas, ¿verdad? Pues que sea reincidente y con ello se va a ganar la restricción temporal de sellos digitales. En la fracción séptima del mismo artículo que estamos comentando, establece la procedencia de la restricción temporal de certificados sellos digitales cuando se detecte que el ingreso declarado, el valor de los actos o actividades grabados declarados, así como el impuesto retenido por el contribuyente que manifestó en declaraciones provisionales o definitivas del ejercicio, o las informativas no concuerden con los ingresos o valor de actos o de actividades señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, en sus complementos de pago o en los estados de cuenta bancarios, expedientes, documentos, bases de datos que lleven las autoridades fiscales y que tengan en su poder a los que tengan acceso. En ese contexto, entonces, la autoridad estaría llevando a cabo la restricción temporal de los certificados de sellos digitales en términos de la fracción séptima que estamos señalando, derivado muy probablemente del ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Por qué? Porque lo estaría llevando a cabo entonces a través de la verificación de información proporcionada por terceros, como lo es, por supuesto, estados de cuenta bancarios, expedientes. Recordaríamos que si el contribuyente se niega a proporcionar esta información, por supuesto que tendría suficientes facultades la autoridad para requerirla a la Comisión Nacional Bancaria y esta, a su vez, a las instituciones financieras bancarias. Y al referirse a expedientes, documentos o bases de datos de autoridades fiscales, pues entendemos entonces que la fracción séptima se está aproximando, refiriendo o haciendo alocución a el ejercicio de las facultades de comprobación, de tal suerte que muy probablemente esta facultad, en términos de la fracción séptima que estamos señalando, pues la ejercite la autoridad dentro del ejercicio de las facultades de comprobación para esos efectos. La fracción décima primera que tenemos aquí en pantalla, bueno, pues es verdaderamente todo un tema, ya que establece, así como lo oyen, distintos escenarios a través de los cuales se puede presentar esta restricción temporal de certificados sellos digitales. Y la idea, muy probablemente, del legislador, pues fue plantear distintas hipótesis, distintos escenarios, distintas causales en las cuales se puede dar esta restricción. Primero, que detecten que la persona moral, fíjense, una persona moral tenga un socio o un accionista y este socio o accionista cuente con el control efectivo de la misma. Ya más adelante nos refieren qué puede entenderse por control efectivo de la misma. Es decir, cuando se encuentren los supuestos del 26, fracción décima, inciso A, B o C. ¿Qué quiere decir? Que no tenga RFC, que no lleve contabilidad o que esté ilocalizable. En ese contexto, entonces, uno de los socios de la sociedad mercantil
pues se ha dejado el certificado de los certificados digitales, pues se quedó sin efectos porque encuadró en cualquiera de las causales de la fracción décima primera o décima segunda del Código Fiscal de la Federación, o se encuentra en el artículo 69, décimo segundo párrafo, en la fracción 9 o 10, o simplemente no se haya regularizado en su situación fiscal. Recordaríamos que dentro de estas causales se encuentra el 69B. Aquí uno de los cuestionamientos que podría surgir es cómo me está diciendo la autoridad. Primero, el socio o accionista es una persona jurídica distinta de la sociedad mercantil. Primero. Por otro lado, pues puede que esté en el 69B y más adelante señala que no se haya regularizado. ¿Cómo se va a regularizar? Si recordaríamos que de la última reforma en 2021, pues los acuerdos conclusivos ya están negados para los CEFOS y los CEDOS. Tendría que ser un acuerdo de pago en parcialidades con la autoridad si es que le abren la puerta. En ese contexto, entonces, el escenario o la hipótesis es que uno de los socios pues se encuentra en una restricción o una suspensión de los certificados digitales, o se encuentra en las causales de la fracción novena o décima del 69 y del artículo 69 y no se haya regularizado, o que ese socio o ese accionista tenga el control efectivo de otra persona que se encuentre en esos mismos supuestos. Es decir, si ese socio o accionista tiene el control también o se encuentra otra sociedad mercantil a la cual él pertenece bajo esa restricción o bajo esa cancelación de certificados digitales, pues simplemente la autoridad le va a restringir esos certificados digitales. Es decir, vincula la relación directa que tenga ese socio para con otra empresa. ¿Hay un vínculo directo para con la otra empresa jurídicamente hablando? No, más que la hipótesis que previene la autoridad. Siempre y cuando no haya corregido su situación fiscal, y para tales efectos, como ya le dijimos, se considera que dicho socio o accionista pues tiene el control efectivo cuando se encuentra, como ya dijimos, en ese supuesto que previene la ley. Y nos adelantaríamos al siguiente punto, pues que establece que cuando la autoridad fiscal haya emitido una resolución en la que resuelva la situación fiscal definitiva de los contribuyentes, estos únicamente podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración establecido en el segundo párrafo de ese artículo, siempre que previamente corrija su situación fiscal. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo va a corregir su situación fiscal si es un EFO y en ese contexto está pues realmente restringido en ese contexto? Por si eso no los convence, bueno, pues también dentro de las reformas se encuentran las nuevas causales de restricción temporal de certificados sellos digitales. Ya habíamos señalado que en el caso de los socios, pues se lleva a cabo de esa manera. Y aquí vemos, pues, los supuestos de procedencia del mismo caso, del mismo ejemplo que ya habíamos dado ahorita, esencialmente contenidos en la fracción décima segunda del artículo 17H bis. ¿Esto qué implica? Bueno, en este cuadro lo hacemos ya un poquito más didáctico para poderlo entender, principalmente yo, en función de que, como verán, pues los escenarios o los supuestos que previene la ley son muy vastos. En ese contexto, entonces, el SAT detecta que la persona moral tiene un socio o un accionista que cuenta con el control efectivo de la misma y cuyo certificado se ha dejado sin efectos porque se encuentra en cualquiera de las causales del 17, fracción 10, 11 o 12. Y en eso, ¿qué implica? Pues que haya agotado el procedimiento. ¿Eso qué va a implicar en cada uno de los supuestos que previene el artículo de 17H? Pues primero que haya agotado el procedimiento de aclaración que previene el 17H bis y que aún habiendo agotado ese procedimiento, pues no pudo subsanar todas esas irregularidades que detectó la autoridad, o simplemente no desvirtuó esas causas que motivaron la restricción temporal del certificado de sello digital. La otra fracción sería pues que el SAT detecta que el contribuyente es un EFO y que no desvirtuó la presunción de inexistencia de las operaciones y que se encuentra en la lista definitiva. En este contexto basta y sobra para que se encuentre en esa lista, aun cuando esté sub iudice, es decir, se esté litigando por vía de juicio de nulidad o la etapa que corresponda en cuestión de agotar instancias. Y el tercer supuesto es cuando son contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y se encuentren en el listado definitivo a que se refiere el noveno párrafo del artículo 69b.
vean todas las opciones que previene la ley, vean todas las opciones que previene este supuesto. Realmente es muy vasto. Dentro de una sola fracción, la 12 a la que nos estamos refiriendo, pues en primera instancia establece estos supuestos. Entonces, en ese contexto habla de que no haya agotado o no haya acreditado en el 17H bis en ese procedimiento el desvirtuar esas irregularidades, el hecho de que sea un EFO en forma definitiva o simplemente que esté o haya sido materia de un procedimiento que ya regula el 69 bis referente a la transmisión o presunta transmisión de pérdidas fiscales. Recordaríamos que la transmisión de pérdidas fiscales pues se va a dar cuando se dé en 3 años en forma consecutiva. El segundo supuesto, ya desglosando estos puntos que regula la fracción 12ª, pues encontraría el siguiente, que se encuentre en los siguientes supuestos: artículo 69, 12º párrafo, fracción 9 y 10, y que no haya regularizado situación fiscal. ¿Qué implica? Pues que el socio accionista, ahora sí, por otro lado, sea un EDO, es decir, una empresa que le dio efectos fiscales a los comprobantes fiscales digitales, es decir, una empresa que deduce operaciones inexistentes. Entonces, el socio accionista sea un EDO, que no acreditó la materialidad de las operaciones dentro del plazo de los 30 días que previene pues el octavo párrafo del 69, excepto obviamente cuando pues el contribuyente se pueda corregir. En ese contexto, si nos fijamos, pues es una de las mismas causales que regula la fracción 5ª del artículo 17H bis como una observación, y también en el segundo supuesto establece que las personas físicas o morales o a quienes el SAT les haya dejado sin efectos en los certificados digitales por ubicarse en cualquiera de esos supuestos establecidos en el 17H fracción 10ª, 11 y 12 del Código Fiscal, excepto cuando los contribuyentes subsanen esas irregularidades o corrijan su situación fiscal. Aquí tendríamos la observación de hace rato, o sea, cómo previene o cómo refiere que hayan regularizado su situación fiscal si los acuerdos o los convenios o los acuerdos conclusivos pues ya restringen o ya discriminan o ya apestan para efectos del Código Fiscal los EFOS y los EDOS, ni te me acerques porque no vamos a llegar a ningún convenio. Entonces, ¿cómo quieres que me regularice? Los dejan en estado de indefensión y en el limbo, bueno, desde un punto de vista muy metafórico, y en eso pues ya se encuentra regulado también por la parte de la fracción 9 del artículo 17H bis. Entonces, estos son desglosados los supuestos, los escenarios que regula precisamente el artículo 17H bis que estábamos señalando. Y el tercer escenario, fíjense todo lo que se puede desglosar de la fracción 12 del artículo 17H bis, pues es que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral que se encuentre en esos supuestos y no haya corregido su situación fiscal. Y en esto el supuesto es que cuente con el control efectivo cuando se ubiquen en cualquiera de los supuestos del artículo 26, fracción 10ª, inciso A, B y C. Aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto podríamos entender que existe un control efectivo por los supuestos del 26? Además de que por lo menos en las propuestas que al parecer fueron las oficiales y se presentaron, pues habla de la fracción 10ª del artículo 26, cuarto párrafo, cuando entendemos que la fracción 10ª del artículo 26, ¿qué creen? No tiene cuarto párrafo. Y en ese contexto, pues vemos que se refiere al cambio de domicilio, que no tengan RFC, pero bueno, o que no lleven la contabilidad. Y en ese contexto, digamos, esos serían pues algunos de los puntos que refiere precisamente el 17H bis. Otro de los puntos, y bueno, en eso no tenemos cuadro que les pongamos en este momento, pero sí señalaríamos que la autoridad crea un artículo, el 42B, si no me equivoco, que regula un tema bastante controvertido, un tema que sin duda alguna será pues materia de análisis en distintos foros, y se refiere al procedimiento administrativo que va a llevar a cabo la autoridad para el tema de determinar la simulación de operaciones. Dirían ustedes, bueno, eso ya lo regula en el 69B. No, no nos referimos a simulación de operaciones inexistentes, sino que ya va a regular o va a establecer pues el procedimiento administrativo para determinar, derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, pues si existió o no pues la simulación de operaciones por parte de los contribuyentes.
Esto es importante porque pues la autoridad ya tiene facultades para determinar si el contribuyente pues llevó a cabo la simulación de actos jurídicos. Efectivamente es el artículo 42b y a través de este procedimiento muy escueto, valga la expresión, que regula el Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad va a poder determinar si el contribuyente simuló actos jurídicos para efectos fiscales. Tendría por objetivo el determinar de manera fundada y motivada esta presunta simulación, porque también va a poder tener elementos de presunción y la determinación pues lo va a llevar a cabo, las va a llevar a cabo teóricamente dentro del ejercicio de las facultades de comprobación. Debe declarar la existencia de la simulación de los actos jurídicos y por supuesto lo debe de notificar ya sea por buzón o en forma personal, y para esos efectos tendría la autoridad un plazo máximo de 6 meses pues para poder resolver ese punto. Sin embargo, pues en ese contexto, pues la autoridad de entrada, pues podríamos señalar que omitió un pequeño detalle, un pequeño ínfimo detalle el legislador. Si bien es cierto que va a establecer en el artículo 42b, pues la presunción de estas simulaciones de actos jurídicos, en ninguna parte del proyecto del artículo 42b define, señala o establece en términos conceptuales qué se debe entender como acto jurídico para efectos fiscales. Y en ese contexto, entonces, derivado de lo que establece el artículo primero del Código Fiscal, pues nos tendríamos que remitir, pues a la interpretación de las leyes federales aplicables al Código Civil Federal. Es decir, no nos refiere qué se debe de entender o no nos define qué se debe entender por acto jurídico para efectos fiscales. En ese contexto, bueno, pues deja, salvo su mejor opinión, en estado de indefensión al contribuyente, y para esos efectos, pues de pilón, valga la expresión, establece la posibilidad o previene el artículo 42b, pues la determinación de la existencia de esa simulación de los actos jurídicos y que la autoridad puede basarse para tales efectos en elementos presuncionales. Lo refiere de una forma muy clara, muy concreta, muy objetiva, pero no dice cuáles son esos elementos presuncionales. Entenderíamos, por supuesto, que pues, se refiere la autoridad quizá a todos los medios de prueba o toda la información que esté contenida dentro del expediente o derivada del ejercicio de las facultades de comprobación. Sin embargo, pues al no ser objetivo y no ser claro el 42b, muy probablemente pues implicaría la presunta violación del principio de certeza jurídica en razón de que no determina, no define, no señala qué es el acto jurídico y tampoco los elementos a través de los cuales se vaya a basar para determinar ese elemento presuncional. Y viene un punto también interesante, ¿cómo la autoridad va a fundamentarse o va a señalar una presuntiva de simulación de actos jurídicos cuando ya terminó el ejercicio de las facultades de comprobación? Porque este procedimiento lo lleva a cabo derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, salvo su mejor opinión, entonces no podríamos hablar de una presuntiva, puesto que la autoridad sí tendría conocimiento de la información pues de la base de datos, de la información documental o de cualquier tipo que le haya proporcionado el contribuyente a lo largo de la visita. Yo creo que en este punto es muy cuestionable que la autoridad se anticipe a señalar que va a ser una determinación presuntiva de simulación de actos jurídicos al final de las facultades de comprobación, cuando a lo largo de la visita domiciliaria, por ejemplo, pues el contribuyente le proporcionó, le entregó pues toda la documentación correspondiente que al final del día son pruebas documentales. ¿Cómo puede entonces la autoridad presumir una simulación cuando tiene toda la información a la mano? En ese contexto también ese artículo refiere o establece que van a ser partes relacionadas, se va a dar esa situación de partes relacionadas cuando dos o más personas, una de ellas participe de manera directa o de manera indirecta ¿en qué? En la administración, en el control, en el capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participen en forma directa o indirecta ¿en qué? En la administración, en el control, en la administración o control o capital de dichas personas. En ese contexto, entonces, yo creo que el tema de la determinación de simulación de actos jurídicos
tiene una línea muy endeble porque se vincularía, por un lado, al tema de razón de negocios, se puede vincular también al tema de esquemas reportables. En el tema de razón de negocios, por supuesto que queda muy claro que el tema de razón de negocios únicamente se puede ejercitar a través de las facultades de comprobación. Entonces ese sería pues el postre para la autoridad en el sentido de determinar finalmente, derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, no solamente si se recaracterizó la razón de negocio, sino si no existió ni siquiera un acto jurídico y fue una mera simulación. Un verdadero, una verdadera labor complicada que va a llevar a cabo, titánica, que va a llevar a cabo la autoridad, en este caso fiscal, pues a través del ejercicio de una facultad que pues tendría, consideramos que estar considerado, incluida dentro del reglamento interior, para ahora entonces determinar o valorar los actos jurídicos, y ya estaríamos entonces en una situación exafiscal, es decir, más allá de lo fiscal. Y fíjense, ya como un comentario al margen de esto, pues valdría la pena recordar que el artículo 42, como ya lo habíamos comentado desde un principio, solamente se refiere a que dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad va a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, va a determinar un crédito fiscal, le va a dar vista a terceras autoridades y, por supuesto, va a poder ejercitar acciones de carácter penal. Pero de ninguna de esas 4 facultades derivadas del artículo 42 refiere que va a poder revisar los actos jurídicos del contribuyente o que va a poder revisar la razón de negocios. Ese es un tema verdaderamente escatológico para la autoridad, puesto que estaría entonces llevando a cabo actos extrafiscales o más allá de lo fiscal, en el sentido de que la determinación de simulación de actos jurídicos pues no lo contempla, no lo regula, no lo refiere precisamente el artículo 42 del Código Fiscal. En este contexto, finalmente, sobre este tema, que en lo particular a mí me extrañó muchísimo esta pretendida regulación de parte de la autoridad, pues como ya dijimos, haciendo un corolario de este tema, pues la autoridad no define el concepto de acto jurídico para efectos fiscales, no define, por supuesto, tampoco el concepto de simulación de acto jurídico, no nos define ese punto, tampoco nos especifica cuáles van a ser los datos en los cuales se va a fundamentar la autoridad fiscalizadora para esa determinación de carácter presuntiva, para la determinación de la simulación de actos jurídicos. Y, por supuesto, un punto que vale la pena resaltar es que habla, y esto es un punto verdaderamente hermoso, habla la autoridad de que existirá un beneficio fiscal. Y aquí nos salta la liebre porque recordaríamos que el artículo 5A del Código Fiscal que se implementa en el 2020, pues ya nos define qué se debe entender por beneficio fiscal. Pero aquí, pues la autoridad le da otro contexto a la definición de beneficio fiscal y entonces estaríamos hablando de 2 tipos de beneficios fiscales. Uno, el que se refiere el 5A del Código Fiscal en el tema de razón de negocios, y otro, entre comillas diría yo, nuevo beneficio fiscal que refiere el artículo que estamos comentando, 42b, pues el que se obtenga por virtud de la simulación de los actos jurídicos. Un tema que verdaderamente pues va a ser controversial y va a ser pues muy interesante pues para esos efectos. Y finalmente señalaríamos que dentro de otras tantas regulaciones novedosas de fondo que implementa o que va a implementar el Código Fiscal si se aprueba este proyecto, es un tema que a mí en lo particular también me llama mucho la atención, en donde se establece como obligación pues que los mayores de 18 años ya tengan la obligación de darse de alta en el RFC, es decir, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Quizá la expectativa de parte de la autoridad, muy romántica, será que se amplíe la base de los contribuyentes, que esto implique una mayor recaudación, quizá más eficaz, quizá desactivar gradualmente por esta situación de la austeridad republicana o austeridad republicana, no sé cómo se le llame ahora, y que pues ya se pongan a trabajar muchos jóvenes. Esa sería la expectativa, diría yo, muy romántica. Sin embargo, pues recordaríamos que dentro de las reformas o proyecto de reformas al Código Fiscal se encuentra la que contiene el apartado
C en su fracción 13 del artículo 27 y establece literalmente esta propuesta. Cancelar, es decir, la autoridad podrá ejercitar las facultades concernientes en cancelar o suspender el Registro Federal de Contribuyentes cuando se confirme en sus sistemas, primera hipótesis, o con información proporcionada por otras autoridades, segunda hipótesis, o por terceros, que como que es pariente del tercero colaborador fiscal o tercero chismoso que le llaman así en mi rancho, y no es precisamente la vecina que está nada más pegada en la ventana, sino la vecina que le da vista a la autoridad, que el contribuyente no ha realizado alguna actividad en los 5 ejercicios previos. Es decir, en ese contexto, en el momento en que se apruebe este proyecto, en este punto que estamos refiriendo, y no es generalizar, por supuesto, dice por ahí un refrán que toda generalidad es mala, incluyendo esta, no estamos generalizando, estamos hablando de un supuesto, ni tampoco estoy dando ideas, en el contexto de qué sucedería si estas personas que se dan de alta, pues no cuentan con la asesoría de un contador, no cuentan con el conocimiento o la información de que pues tienen que declarar, aunque no estén económicamente activos, además de las multas que anualmente les podrán llegar, además de la restricción de certificados digitales que por 3 o más declaraciones que omitan será la causal conforme a la fracción primera del 17H bis, pues tenemos de pilón, ¿verdad?, la fracción 13 del apartado C del artículo 27, a través del cual la autoridad de oficio o ex oficio les puede llevar a cabo la cancelación o la suspensión de su registro federal de contribuyentes. Y cuando estos chicos en algún momento pues acaben la carrera o se dediquen a trabajar o empiecen a tener una vida económicamente activa, pues ¿qué creen? No van a poder llevar a cabo el ejercicio de su actividad económica, pues porque ni siquiera van a poder estar en esa posibilidad. Eso sin dejar de considerar un escenario que espero nunca se vaya a dar, porque en México eso no existe, ¿verdad? No creo que alguien llegue con alguno de estas personas y le diga, oye, pues ya tienen certificados digitales, véndeme una facturita, ¿no? No, ¿cómo crees? Te doy X cantidad de dinero, oye, pues como, ¿cuántas querías? Bueno, pues desgraciadamente eso puede dar lugar, puede dar pie a la creación de más delincuentes. Pareciera que la autoridad entonces cierra la puerta por un lado, pero abre la puerta para otro tipo de escenarios. Y con ello vean pues la cantidad de situaciones que nos puede dar lugar a ese tipo de escenarios. Y finalmente, dentro de otro escenario, podríamos señalar pues que podría tal vez la autoridad señalar en algún momento la posibilidad, el logro de que el contribuyente ya podrá solicitar la aplicación de saldos a favor en el artículo 23, 12º párrafo, pues a través de una visita domiciliaria o de una facultad de comprobación. Es decir, le determinan un crédito fiscal, pero ese crédito fiscal pues resulta que es favorable o a favor del contribuyente, y en ese contexto, bueno, pues tendría esos puntos a su favor para poder compensar esos saldos a favor, pero resulta que no, porque la autoridad establece una serie de candados limitantes para poder llevar a cabo esa presunta compensación. Recordaríamos que el tema de la compensación pues se va a derivar directamente del derecho civil. El concepto de compensación deriva del derecho civil y pues la autoridad se le ocurrió poner algunos candados. En primera instancia suena muy romántico la posibilidad de que se puedan compensar esos saldos a favor del contribuyente, que diga, bueno, pues quedamos tablas, lo que te debía lo mismo que me ibas a devolver, gracias por participar, a ver qué día vienen, gracias, bye. Pues no, la autoridad pone estos candados y ya para terminar señalaríamos que no procederá a esa compensación cuando se haya negado con anterioridad la devolución de las cantidades solicitadas para su devolución. Segundo, cuando haya prescrito la obligación para su devolución, 5 años. Tercero, no procederá respecto de cantidades que el contribuyente tenga derecho a recibir cuando derive de, y esto nos suena a alguna noticia que recientemente se hizo muy viral en las redes sociales, pues que exista una resolución emitida en un recurso administrativo o incluso una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, como puede ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde obligue a la autoridad a la devolución de saldos a favor. Es decir, si el contribuyente quiere compensar esa devolución
a través de esa sentencia ya ejecutoriada, ya definitiva, le va a decir la autoridad, mira, sí te lo iba a dar, sí procedería, pero híjole, ¿qué crees? Ya no procede porque, lástima Margarito, el artículo 23 aprobado establece que no procede la devolución de saldos a favor cuando exista una sentencia que así lo obligue. Y finalmente, el último supuesto en donde no procede la compensación sería pues los remanentes de saldos a favor del IVA que hayan sido acreditados previamente en términos del artículo 6 de esa ley. Pues en términos generales, estos son algunos matices muy generales. Por supuesto que se incrementan nuevos contribuyentes en materia de organismos, en materia de fideicomisos, fiduciarios y demás, que van a tener un procedimiento administrativo para efecto de la facultad de comprobación un poco diferentes. Pero bueno, realmente es una reforma muy vasta y aquí nada más pusimos algunos ejemplos, algunos breves comentarios sobre estos temas. Muchas gracias por el favor de su atención, ha sido un placer, un orgullo estar aquí con ustedes, espero haya sido de utilidad, les agradezco mucho su tiempo, su espacio y les deseamos que tengan una excelente semana y muchas gracias por acompañarnos.